del canal 23 de Veraz TV. Muchas gracias por su atención. Estamos aquí muy emocionados, contentos y agradecidos al Dios de la vida y a la presencia de un ilustre escritor, poeta, jurisconsulto, una eminencia en el arte, en la poesía y en el campo del derecho. Es un personaje ilustre, natal de Chulucanas, del ámbito de la provincia, la región Piura, la provincia de Morropón, desde luego, y está acá con nosotros. Él radica en Europa, en Milán, docente, y muy contento de recibirlo acá en el set de el canal 23 de Veraz TV en nuestro programa Libertad con Responsabilidad. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, hijo ilustre de Chulucana desde el 2003, y lo tenemos aquí presente, al doctor José Enrique Briceño Berrú. Yo encantado, muy agradecido de tenerlo acá en el set de Veraz TV. Estimado doctor José Enrique Briceño Berrú, su saludo a nuestros televidentes del canal 23 de Veraz TV. Claro, muchas gracias por la invitación y también por la audiencia que estará presente en todas partes, porque esto es, claro, no serán todos, pero muchos lo harán. Les deseo felicidad y triunfo en su trabajo, en sus estudios, y muchos saludos de parte mía. Muchísimas gracias, doctor Briceño. De verdad que es emocionante tenerlo acá. Estuve leyendo el libro Los Límites del Odio, que, valga verdad, es que he sentido emociones encontradas, como un tanto desesperación, un sentimiento de ofuscación, de decepción por nuestras autoridades, de los relatos que se han dado en la historia, en los hechos que usted comenta acá. Y eso lo vamos a ir comentando a medida que vamos avanzando. Por favor, pero quisiera empezar, por favor, con el tema aquí de sus estudios. ¿Cómo es que usted a los 17 años sale a Trujillo, empieza sus estudios, luego a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posteriormente a Europa, a la Universidad de Barcelona y a Milán? Por favor, ¿nos puede comentar ese paso? ¿Fue difícil, complicado en la situación que estaba el Perú? Por favor, adelante. Claro, brevemente, porque sería largo decir obviamente. Yo salí de mi pueblo, de Chulucanas, cuando entonces Chulucanas tenía así, y no 18.000, 20.000 habitantes, y era la quinta parte de lo que es ahora. En 1964, 65, 64, y fui a la Universidad Nacional de Trujillo, en donde se presentaron diversos estudiantes también de Chulucanas, y de unos 15 o 16 chulucanenses tuvimos la suerte de ingresar solamente dos. Sí, uno que ingresó a química y yo que ingresé a letras para estudiar derecho después. Porque usted sabe, antes decían 2 años de letras, se podía recibir el título de bachiller en humanidades. Y después se elegía o estudiar educación con diversas direcciones o estudiar derecho. Y yo elegí derecho. Entonces, pero no estaba muy contento con quedarme en Trujillo, así que me fui a Lima. Solo. Y en la Universidad de San Marcos volví a dar otro examen de ingreso. Lo aprobé y ya, pues comencé a estudiar Derecho en la Universidad de San Marcos de Lima en el 1966. 5 años de estudios. Cuando estaba en el 5º año de estudio, se me ocurrió presentar una solicitud para una bolsa de estudio que ofrecía el Banco de Crédito del Perú, entonces Capitales Italianos. Y también la fortuna me favoreció porque yo gané esta bolsa de estudio y me fui a Italia
Y en Italia estudié en la Universidad de Roma y allí estudié mm, Derecho Administrativo. Derecho administrativo. Sí. Después regresé al Perú, estuve trabajando en la Escuela Naval del Perú, donde enseñé por casi 2 años, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde enseñé a diversas clases de derecho civil, derecho a los contratos, todo eso. Derecho mercantil. Sí, pero después de las inquietudes, todo, el gobierno italiano me concedió otra beca. Así que me fui de nuevo a estudiar de nuevo ya, pero me mandaron a la Universidad Católica de Milán, porque ya en ese entonces se hacían Derecho Internacional, se hacía o en Nápoles o en Milán, y ese año se hacía en Milán, así que fui a parar a Milán, casi involuntariamente, ¿eh? Y en Milán me obtuve una especie de máster, que es un diploma de especialización en Derecho Internacional Público. En Milán también estudié Derecho. La carrera de Derecho la estudié de nuevo en Milán porque yo quería saber el derecho completo en Milán. Y obtuve ya el grado que ellos llaman Dottore in Jurisprudencia, que no es otra cosa que una licenciatura en Derecho. Después en España también fui a España y en España obtuve 2 grados. Uno, ahí sí, licenciado en Derecho, pero de carácter académico, que era sin el cual no podía inscribirme al doctorado. O sea que ahí tengo el grado de licenciado en Derecho y luego me inscribí en doctorado y después de algunos años obtuve el título de doctor en Derecho. Y bueno, en Milán también estudié Ciencias Políticas, me dieron el título de doctor en Ciencias Políticas. Sí, sí, no, pero casi he perdido la cuenta, creo que tengo como 7 títulos. Sí, justo iba por ahí, doctor, porque usted, en las referencias que tengo de sus libros, usted también ha sido declarado o reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Piura en el año 2018. Ha sido reconocido como hijo ilustre de Chulcán en el 2003 y visitante ilustre en muchas ciudades. Sí, en varias ciudades, no muchas, varias, algunas. Varias ciudades del Perú. Y también en el extranjero, que ha sido reconocido como varios. Y permítanme, doctor Briceño, hacerle conocer a nuestros televidentes y amigos en Facebook las obras de su autoría. Por ejemplo, tenemos Raíces de la Pobreza en América Latina, Vicisitudes Históricas, Ensayo de Interpretación de la Realidad Latinoamericana, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2006. Los límites del odio, el tramonto del amor, que eso lo tenemos acá y que justo vamos a conversar sobre esto, que esto me parece genial para que podamos leer e instruirnos de todo lo que ha pasado y lo que no se han dicho. Por eso es que nosotros mencionamos acá las verdades ocultas de la historia del Perú, como título lo hemos puesto. Y otro de las obras, El Caballero de los Mares, Vida, Pasión y Eternidad, y la increíble historia de la guerra de una armada contra un barquito, haciendo referencia al doctor Huáscar de Miguel Grau. El Huáscar que luchó la noche anterior al combate de Angamos, se quedó, tuvieron que repararlo porque no podía avanzar. Se pasaron la noche reparándolo y cargando el carbón de la Unión, todos cansados. Y al día siguiente, con un barco de apenas un cañón malogrado, manual que tenía que moverse así, contra 2 naves fuertes, 20 veces más fuertes, 2 acorazados, ¿no? Chilenos, tuvo que luchar. Pero obviamente la potencia de los 2 acorazados con otros barcos que después más bien estaban rodeándolo, pero lo dejaron, bastaba uno solo pues que se ocupara, lo bombardearon. Y por eso se llama así, la increíble historia de la guerra de una armada. Era una armada completa, y no se refiere solamente al combate de Angamos, se refiere a la campaña naval que duró 5 meses y medio casi, en donde los chilenos, a pesar de tener una docena de barcos de guerra
y otra docena de barcos militares cargados, que eran mercantes, pero los habían transformado en militares. A pesar de ello, el Huáscar solo despertaba temor. Y cuando lo veían de lejos, todos corrían. Y era increíble, por eso se intitula así. Y ese libro narra pues todos estos aspectos, pero no solamente como una crónica, sino analizando, tratando con criterio analítico. Claro. Sí, porque acá, el título, La increíble historia de la guerra de una armada contra un barquito, en Lima 2011. Y fascinante cómo es que, por lo menos aquí en este libro, Los límites del odio, de su autoría, doctor, me he quedado fascinado cómo es que demuestra usted ese amor de poeta, de escritor, de jurista y un sentido crítico humano que tiene usted para plasmar toda esa historia, esa realidad en este majestuoso libro, Los límites del odio. Y permítame, doctor Briceño, compartir con nuestros televidentes, amigos de Facebook, lo que comenta el escritor Juan Paz Velázquez, también piurano. Piurano que fallecido desgraciadamente. Sí, queda plasmado acá lo que él menciona de su persona. Y lo voy a leer textualmente. José Enrique Briceño Berrú es nativo de Chulucanas, tiene consagrado mérito intelectual, reside en Milán con la satisfacción del deber cumplido en su profesión de jurisconsulto y en la creación de las bellas letras. Ha triunfado largamente tanto en América cuanto en Europa. Literato con producción fecunda que, mediante amorosa visión patriótica, poética, cívica, moral y cultural, nos otorga una sólida obra escrita convertida en provechosa lección del amor al Perú. Ahí está resaltado la inmensa obra que se ha escrito en estos libros y que me he quedado solamente en 4 títulos, pero todavía vamos a seguir mencionando. Y acá, con respecto a lo que señala en la página 18 del libro Los límites del odio, cuando menciona pues Briceño Berrú apoyado en las fuentes históricas, y quisiera preguntarle sobre las fuentes, que sostienen su singular apreciación histórica, puntualiza que Chile, desde los mismos albores de la independencia, ha tenido una actitud de odio y animadversión hacia el Perú. Doctor Briceño, y aquí la pregunta, las fuentes históricas o las fuentes que usted utiliza para toda su gama de obras que nos ha entregado. Ya, bueno, resumiendo, este libro lo escribí porque yo tenía necesidad de conocer cosas. O sea que diversas cosas que están dichas ahí, yo todavía no las conocía. Lo escribí porque en la escuela secundaria no nos dieron una buena enseñanza. Yo no digo que es culpa de los profesores, porque son programas que vienen impuestos desde el alto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, pues? Porque no estaba contento con los libros que me dicen sin saber de dónde. Me dicen cosas, pero yo les digo, ¿pero de dónde sacó esto? Entonces yo tuve que ir a verificar, ¿no? Y para la obra que yo quise hacer respecto a la guerra con Chile, yo tenía que ver para el comportamiento de los peruanos, porque muchos peruanos fueron traidores en la guerra con Chile. Para el comportamiento de ellos, tuve que ir a archivos antiguos. Estuve bastante tiempo en el Congreso de la República a pedir faldones de 1879, de los 2 congresos extraordinarios que se hicieron ahí, etcétera. Y resulta que ellos no tenían nada, que yo tenía que leerme todo. Ya. Y leía, pero al final les dije, señores, no tienen ustedes lo que llamaban CD, ¿no? Ajá. Un documental. No hay nada. Entonces yo les solicité que sacaran. Ya.
y para llevarme, porque yo no podía estar escribiendo, Imagínense. así que solicité encarecer, hice una solicitud, todo. Y escanearon todos los faldones de eso. Ya. Y después de un tiempo me los entregaron. O sea que antes, ahora probablemente existen ahí. Ahora un investigador, en vez de estar ahí no perdiendo tiempo, empleando mucho tiempo, muchísimo tiempo, puede tener esos CD y desde su casa trabajar. Claro. ¿No? Bueno, una cosa parecida a esto último está referida a los archivos digitales que tienen diversos centros de investigación, o como las universidades, etcétera. Hay que ir a esos lugares oficiales y ellos tienen también digitalizadas obras de carácter histórico, muchos, ¿no? Y ahí se pueden descargar. O sea que, por lo que a mí se refiere, aparte de las fuentes o primeras fuentes de segunda mano, casi diría, como los libros de Jorge Basada, etcétera, que son excelentes obras, pero para mí eran de segunda mano porque las fuentes históricas no eran la fuente directa. Además de eso, las obras que yo he podido tener en mis manos en los diversos centros de investigación, como segunda fuente, y como tercera y eficaz fuente, las he tenido a través utilizando, digamos, los diversos sitios de internet. Porque ahí puede usted, sabiendo investigar, sabiendo manejar bien, navegar bien en internet, puede llegar a documentos importantísimos. Desde luego, y usted ha hecho todo ese trabajo para plasmarlo en estas importantísimas obras que poco se conocen. Poco se conocen. Y sí, bueno, estas obras, hago una precisión, estas obras tratan del comportamiento también de los chilenos, ¿no? De las fechorías que cometieron. Pero yo aclaro en mi introducción que yo no tengo nada contra el pueblo chileno. Así es. ¿No? Y no puedo tenerlo, como tampoco podría tener nada contra mi pueblo, por el hecho de decir que un peruano era un corrupto, un zamarro, no quiero decir que estoy contra mi padre. Al contrario, porque señalo defectos que pueden ser, digamos, subsanados, ¿no? Así es. Pero para terminar, yo preciso, porque se hacen muchas referencias a todos los destrozos que hicieron los chilenos en el Perú, cómo se comportaron mal, las muertes inútiles que hicieron. Entonces uno dice, este está atacando a Chile, pero yo no estoy atacando a Chile, estoy diciendo una verdad que nace del comportamiento de ciertos gobernantes, porque las guerras no las hacen los pueblos. Los pueblos son utilizados, son mandados como mártires a morir ahí, a matar a otros y a que los maten. Las guerras las hacen 3 o 4 odiosos gobernantes que por intereses bastardos y políticos buscan la excusa y declaran la guerra. O sea, comprometen la felicidad de su propio pueblo y la de los pueblos ajenos. Esa es mi conclusión. Son verdades, son hechos que han sucedido y que no se deben ocultar, para no vivir el engaño perenne que, como usted mismo lo dijo, en la educación que se nos da, no nos enseñan estas cosas. No, exactamente. Muchas cosas que se dicen ahí debieron decirnos verdaderamente. La verdad, pero como, duela, pues, ¿no? Pero como repito, los profesores no tienen la culpa. Exacto. Y doctor Briceño, aquí justo en el libro Los límites del odio, señala aquí de los caudillos mercantilistas, estos malos gobernantes que hemos tenido, y por citar desde la época de Nicolás de Piérola, y luego los presidentes Alan García, Toledo, Fujimori, y haciendo una secuencia de los gobernantes que hemos tenido en cada uno de su periodo hasta la actualidad. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿seguimos teniendo esos tipos de gobernantes caudillistas, mercantilistas, que buscan privilegios propios y para algunos de su entorno, o es que un tanto ha variado esta realidad?
pero usted mismo lo está diciendo que lo seguimos teniendo. Ujú. El hecho es que, mire, la historia del Perú, desgraciadamente, debió llamarse la historia de la infamia peruana. ¿Sabe por qué? Porque difícilmente encuentra usted un gobernante que no haya hecho mal al Perú, ¿no? Casi todos. Y digamos, vergonzoso o trágico, es que ciertas personas que hicieron mucho mal al Perú sigan siendo considerados como personajes de primera categoría, como grandes héroes. Yo para hacer un par de ejemplos, por ejemplo, Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla fue un personaje que más mal hizo al Perú, ¿no? Propició guerras, murieron miles de peruanos, no quiero entrar en detalle porque si no, no acabamos nunca. Sí, exacto, la historia es así. Sí, porque uno comienza ya con sus conocimientos. Entonces, digo, hablando de Castilla, ¿no? Castilla, por ejemplo, un solo ejemplo, cuando Santa Cruz quiso formar la Confederación Perú-Boliviana, y Orbegoso inclusive le dejó libre el paso, se fue, ¿no? No se presentan un señor Gamarra y un señor Castilla que decían que estaban contra la Confederación Perú-Boliviana, porque Santa Cruz era boliviano. Yo digo, pero boliviano. Digo, Bolivia ha sido siempre el Perú, desde las épocas precolombinas inclusive. Perú, Alto Perú. Yo consideraba también, él se consideraba también peruano. Tanto era verdad que querían unir, hacer una gran confederación. Se presenta Ramón Castilla y Gamarra y lo atacan. El general chileno, Manuel Bulnes, organizó las famosas expediciones, ¿no?, contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué hicieron Ramón Castilla y otros peruanos, que no digo el nombre aquí para no terminar? Se fueron con los chilenos y se pusieron bajo el mando de Manuel Bulnes, formaron sus propios batallones, donde habían también peruanos y atacaron. Y cuando en Yungay, en la batalla de Yungay, triunfaron los chilenos, triunfaron gracias a Castilla. ¿Por qué? Castilla, ¿para qué negarlo? Era un buen estratega militar. Era un estratega militar, había estado en guerra de toda la vida. Pero no era un peruano que más el Perú. No teníamos desde el momento que está atacando, se pone bajo el mando de un chileno. Ya Bulnes, como los peruanos estaban venciendo, ganando, se comenzó a sentir desesperado, ya se estaba yendo. Pero viene Castilla y dice, no, señor Bulnes, de aquí no, porque él quería siempre destruir la Confederación Peruana, también Castilla, de aquí no nos podemos retirar hasta que, mientras no se forme un charco de sangre, ¿no?, del ejército de la Confederación. Así dijo. Y de mala gana, el otro dijo, ya, bueno, vamos adelante. Castilla le ofreció un plan que consistía en bordear unas colinas, unos cerros, y caer por la retaguardia del ejército. Y así lo hizo, pues duró un par de días. Por eso digo, cuando los bolivianos vieron aparecer este tremendos batallones de los chilenos, etc., se corrieron, dejaron a los pobres peruanos ahí, los masacraron. Se asustaron. Y desde allí, en la batalla de Yungay, con esa batalla en Yungay se debió al triunfo de los propios peruanos, traidores. Traición. Para los chilenos, Yungay es una gloria extrema. Yungay, inclusive, ¿cómo se puede decir? Un batallón, que se llama Los Vencedores de Yungay, algo ahí. Ellos no hicieron nada, fueron los propios peruanos que se mataron entre sí.
Eso para decirle, y no voy a más adelante con Nicolás de Piero, aquí se expresan todas las barbaridades que hizo. Sí, sí, capítulo 3. Chile perdió la batalla en gran parte gracias a La traición de usted. gracias a las acciones. Parecía que le hubiesen pagado A los mismos peruanos, a ese sujeto, Nicolás de a Piero. Nicolás de Piero, parecía que le hubiesen pagado para favorecer. Al ejército del sur no mandaba soldados, les mandaba cosas, no mandaba municiones. Sí. Cuando en una oportunidad los Cáceres y otros nobles peruanos le pedían, porque él había tomado el mando, le pedían de atacar a los chilenos que estaban borrachos todos, que efectivamente estaban borrachos, se negó rotundamente, esperó que estos se levantaran y al día siguiente ya no pudo hacer nada, porque como eran tantos, eran 10 o 20 veces más, ganaron ellos. Y así, sí, hay varias, muchas cosas. Sí. No se habla de Mariano Ignacio Prado, acciones como estas, que no podemos decir aquí porque si no, no terminamos. Sí, sí, doctor, es amplia la historia y los hechos reales. La historia del infamio peruano. Exacto, la alevosía, el engaño que se ha tenido los mismos peruanos contra los propios peruanos civiles desarmados. Sí. Y estos que, como repito, que favorecieron a Chile en este caso, que destruyeron, que ayudaron a destruir al Perú, tienen monumentos por todas partes. Aquí en la plaza de Chulucán está ese señor como si fuera el mejor montañista. Usted sabe que en el decreto de Bancay, ¿no? Después que ganaron en Yungay, ya, en Yungay, en este decreto le dieron el título de mariscal al general Buchner y a tantos otros. Ajá. Doctor, justo el tema es verdades ocultas de la historia del Perú para poner un ápice de lo que ha sucedido y que no se nos ha contado, se nos ha ocultado por intereses que ya sabrán nuestras autoridades. Pero aquí en Canal 23 de Veras TV estamos comentando de buena fuente, doctor Briceño, un piurano, un peruano, valiente, patriota y con mucho amor al Perú, a nuestra patria. Entonces, aquí es fascinante cuando usted menciona acá las razones por las cuales dice la perfidia no es signo de valor y la infame victoria de la agresión chilena no se debe a su decantada superioridad de raza ni a la supuesta habilidad de sus estrategas militares, y hace una referencia de varios factores, varias circunstancias que propiciaron. Una paréntesis. Si usted lee los libros de historia chilenos, sobre todo de autores de aquella época, todos son un elogio a Chile y una denigración del Perú. En los propios libros de historia de ellos. De Chile. De Chile. Los libros chilenos. Ellos ensalzan, entre comillas, su poderío, pero... Y leen al Perú el tema del racismo. Los llaman de salvajes, los llaman los peruanos. Nos ofenden. De lo peor. Sí. Entonces, doctor, acá usted menciona entre varias, y aquí sí invito a nuestros televidentes, amigos de Facebook, seguidores, que puedan adquirir este libro, Los Límites del Odio, y otros tantos libros, pero por lo menos aquí despertar el interés de ustedes y mencionar entre las circunstancias que llevaron al debate de la traición en la Guerra del Pacífico a favor de Chile, fueron, entre otros, por ejemplo, menciona la absurda negligencia de los gobernantes peruanos que, enceguecidos por el fulgor del poder de una parte y por el enriquecimiento ilícito de otra parte, no obstante fuertes indicios, no reparaban en las intrigas y maniobras arteras con que actuaban los chilenos preparando la guerra. O sea, fue también, como usted menciona, parte de los mismos peruanos, las autoridades, que ellos querían enriquecerse a toda costa, no importa que masacraran a nuestros compatriotas desarmados. Se figure que después de José Balta, José Balta tenía nada menos que a Nicolás de Piero como ministro de Hacienda y no hacía nada. Y Nicolás de Piero trataba que la escuadra peruana no tuviera armas, no tuviera nada. ¿Por qué? Porque gracias a Miguel Grau
y otros nobles militares impidieron que éste invadiera el Perú una vez. Bueno, ¿qué sucede? Que no hizo nada. Pero Balta llegó un momento en que se dio cuenta de que estaban desarmados prácticamente y que Chile se estaba armando. Llegaron indicios porque le mandaban noticias de allá, que Chile ha comprado barcos, etc. Ordenó José Balta, casi al final, a fines de su mandato, ordenó la compra de 2 acorazados que eran muy superiores a los acorazados que destruyeron al Guardo. ¿Qué hizo Manuel Pardo, que lo sucedió con la excusa de hacer ahorros fiscales por aquí y por allá? No tuvo cuenta del enorme peligro de Chile que se estaba viciando. Ese contrato que ya estaba hecho y firmado, lo deshizo. O sea, lo resolvió unilateralmente. No compró No compró ni la mitad de uno, y como si fuera poco, tuvo que pagar, porque era un contrato, tuvo que pagar $50,000, una penalidad, dólares aproximadamente, sí, por no haber cumplido el contrato. O sea que más bien sacó más rico y lo dejó al Perú sin armas. Si hubiese tenido esos 2 acorazados del Perú, otra hubiese sido la historia. Es puesto para decirles solamente cómo la conducta de muchos gobernantes que se creen que fueron buenos, fueron entre comillas héroes, fueron verdaderos traidores. Así es. Es lamentable, y aquí eso lo dije porque ya que tocó ese argumento. Es que en realidad yo he sentido cuando leo este libro, y lo sigo leyendo porque todavía no lo termino de leer, doctor Briceño, en realidad es decepcionante leer esta cruel historia del Perú, que no se nos ha dicho, no se nos ha contado, y nos han mentido prácticamente. Yo presenté otro libro en Piura, en donde explicaba estas cosas. Se me acercan 2 profesores de historia. El doctor me dice, eso que ha hecho usted yo no lo sabía, no está en los libros, no está porque no he investigado bien, pero están en los archivos. Así es. 2 profesores de historia se me acercaron a él. Querían saber cómo había hecho. Sí. Para decirle a usted. Exacto, doctor. Y justo llama la atención también las fotografías en blanco y negro que usted coloca aquí, por ejemplo. Acá me llamó mucho la atención este poema, Ignominia, ¿no? Y si de repente para nuestros televidentes usted nos comenta qué hace referencia, porque este libro tiene 2 partes, ¿no? Los límites del odio habla de hechos históricos reales, con las fuentes históricas, y también habla en términos de poemas, poesías, también esos abominables hechos que pasaron, ¿no? Por ejemplo, Ignominia, menciona, yo pienso que leyéndolo se entiende ya. Mejor. Lo leo. Por favor. Sí. Sería un placer. Explicar, voy a emplear más tiempo, pero de la lectura se entiende se entiende mejor. Ignominia. Desembarcó el abominable invasor, con sus tropas de asesinos bien armados, con cañones y fusiles de pavor, cañoneras y potentes acorazados. Contra 4 centenares de peruanos mal armados, con fusiles anticuados, 2,000 bestias sanguinarias se enfrentaron y en el suelo a un herido remataron. Y entre tantos cadáveres peruanos, los chilenos su hazaña demostraron, la bandera peruana por el suelo, en los blancos uniformes y en la sangre, la ignominia chilena izada al cielo, en premio del delito del cobarde. Ahí termina, es un soneto. Decía, esto hace referencia a la batalla de Arica, donde estos continuaron con su tragedia, con su hazaña. Cuando vencieron, porque tenían que vencer
con sus potentes acorazados, ¿no? Porque tenía la escuadra al frente del mar y también bombardeaban. Y los peruanos eran apenas la tercera parte y desarmados. Y ellos tenían cañones Krupp. Los cañones Krupp eran una potencia de construcción alemana. Eran nuevos, eran una revolución en la guerra. Claro. La habían adquirido, tenían un montón de cañones. ¿Y Perú? Perú ninguno, cañones viejos. Fusiles de 4 marcas tenía el Perú. Entonces, ¿qué hicieron estos? ¿Cómo ganaron fácilmente? Bajaron al pueblo y en el pueblo mismo persiguieron a los peruanos, aún a los civiles, y los acribillaron en la plaza de armas ante la iglesia que aún existe ahí en Arica. Ahí mataron decenas de cadáveres por el suelo. ¿Por qué ellos actuaban en ese modo? Parecían bestias, sanguinarios. Como lo menciona en su... Bueno, así es la historia. Sí. Y no por esto quiero decir que los chilenos son unos desgraciados actualmente, ¿no? Fueron en esa época... En esa época, los soldados, porque eran comandados. Porque usted tiene en cuenta que al último momento, ellos para formar su ejército, que entrenaron, tuvieron 6 meses de anticipación, durante los 5 o 6 meses que no podían hacer nada porque Miguel Grau con su barco y la Unión que lo apoyaba, los asustaba. Esos 6 meses se la pasaron entrenando a sus soldados. Y para llegar a 30.000 como llegaron, tuvieron que recurrir a niños, tuvieron que recurrir a asesinos, a personas de la cárcel. O sea que los que actuaban eran bestias, eran criminales, aparte de los niños que también murieron, niños, ¿para qué negarlo? Así es. Pero ¿culpa de quién? De esos gobernantes nefastos. No hablemos de eso, porque también es otra historia y nunca acaba. Aquí menciona, por ejemplo, el apellido Baquedano González, uno de los más grandes criminales chilenos en el Perú. Y justo una de las circunstancias que conlleva a que Perú pierda, aparte de las que se han mencionado, es la presencia de un ejército chileno, entre comillas, subterráneo en el Perú a favor de Chile. Hablaba pues aquí de los trabajadores chilenos, como usted menciona, pues que vinieron de territorios de Chile a Perú, incluso de Bolivia, pero ahí aprovecharon los gobernantes nefastos, crueles de Chile para los chilenos que trabajaban en Perú, obviamente iban a defender a su patria, ¿no? a Chile. Por eso habla aquí de la presencia de un ejército chileno subterráneo en el Perú a favor de Chile, que fue una de las circunstancias. Sí, y lo primero que hicieron cuando atacaron, usted sabe que mandaron una expedición del famoso Lynch, que andaba por todos los puertos a bombardear y a quemar todo y a llevarse el ganado de todos. Los peruanos de esas haciendas tenían chinos como trabajadores. Ya, esclavos chinos. ¿Para qué? Los explotaban, que decir las verdades. Y estos los liberaron. Al punto que librando tanto chino desde Ica hasta el norte, formaron un ejército de chinos que luchaban a favor de Chile. Sí, de chinos peruanos, entre comillas, en el ejército chileno. Por eso, el ejército subterráneo de Chile en el Perú, imagínense. Crueles situaciones, pero es importante que nosotros, estimados televidentes del Canal 23 de la TV, hermanos peruanos, conciudadanos todos, tengamos a bien adquirir estos libros y entender la historia, conocer la historia, entender, porque son verdades que se han ocultado de nuestra historia. Esto debería, a decir verdades, debería ser, digamos, obligación o estar en la... Un deber moral que tenemos aquí de tener. Digamos, una decisión de las autoridades. Correcto. De los colegios, no sé. Libros de esta naturaleza, adquirirlos para obsequiarlos a los estudiantes o en el menor de los casos para darlos a precios de costo, qué sé yo, ¿no? Tengo entendido que usted ha obsequiado libros a bibliotecas, sí, Nacional, ¿no? Y de todas las que me daban, yo obsequiaba una buena parte. Sí.
Doctor, permítame darle a conocer a nuestros televidentes, amigos en Facebook, por ejemplo, otro de los títulos, Perú, hora fatal, la peste, los cuervos y los sepultureros, de 1991. Sí, esa obra yo la escribí previendo lo que iba a pasar. Es decir, el japonés Fujimori, que pasó por peruano, pero era japonés. Tanto es verdad que después quiso ser senador en Japón. Muy por ahí. Bueno, este dio su golpe. Ahora no nos preguntemos por qué, que gracias a que otro personaje también lo ayudó, Vargas Llosa, que Vargas Llosa decía, los impuestos son importantes, tenemos que tener, y el otro decía, no, y Fujimori decía, nada de impuestos, yo no cobré impuestos. O sea, con el engaño. Pues es lo contrario. Cuando subió, hizo su golpe, dio su golpe, hizo todo lo que Vargas Llosa prometía. ¿Sí? O sea, sí, así nos han engañado siempre, lamentablemente. Y a nuestros votantes hasta ahora nos siguen engañando. Pero bueno, doctor Briceño, a otro de los libros, Fracaso y restablecimiento de la codificación del derecho internacional privado en Europa, sus nexos con la codificación latinoamericana, actas procesales de derecho vivo, Caracas, Venezuela, abril de 1980. Sí, allá fue publicado, en Caracas. Correcto. El régimen jurídico de los fondos marinos internacionales, Barcelona, 1986. Manual de Derecho Internacional Marítimo. Esto es importantísimo poderlo adquirir. En Lima, de 1976. Análisis de la Declaración de Santiago de 1952 y de la Convención de Lima de 1959 y demostración de su insubsistencia jurídica como tratado de delimitación marítima entre Perú y Chile. Claro, porque ellos decían, ya tenemos un tratado, y ese tratado dice que la línea de demarcación es una línea horizontal. Ese es el litigio que tuvimos, sí. Y que, bueno, fue a favor de Perú. Pero que no era así, la realidad no era esa. No es. Primero, miren, escuche con atención brevemente. Así. Fue un tratado de pesca. Ya. Para evitar aquel tratado a que hacen referencia de 1852, para evitar que los pescadores chilenos, digamos, fueran capturados por las autoridades peruanas y viceversa, ¿no? Ok, es un tratado de pesca. De pesca. Y bueno, para evitar eso, allí en ese tratado se puso una línea horizontal, pero la línea horizontal en el mar territorial, que entonces era de 3 millas, no de 200 millas, ¿comprende? ¿Qué sucede? Que estos vivos, pero en un modo, dijeron, no, ese es un tratado. Y en consecuencia, nuestro mar es así. Haciendo así, le estaban quitando al Perú, le quitaban miles de kilómetros cuadrados, y al Perú lo dejaban sin nada. Como el Perú está así, la línea está así, llegó un momento en que el Perú tenía poco más. En el Océano Pacífico. Sí. Y es interesante esta obra. Y para terminar, el derecho internacional, la Convención Internacional de las Naciones Unidas, dice que en el mar territorial la línea divisoria es la línea equidistante entre los dos territorios vecinos. Y esa no es, la línea horizontal no era equidistante, era una línea que cortaba el mar al Perú. Por eso demostré en ese artículo publicado en Lima por la Agencia Internacional, la Universidad Católica de Lima, 2012. Sí. Bueno, interesante. Doctor, acá hay un libro escrito en italiano, Contratti di trasferimento de tecnología en América Latina in prospectiva comparata con la Unión Europea. Bueno, por ahí en medio. Sí, es muy técnico. Sí, eso lo hacía para difundir el derecho peruano en Europa. En Europa, sí. En el 2002. Y otro, la Unión Europea y el Mercosur. Comparación entre áreas económicas integradas con especial referencia a los actos restrictivos de la competencia entre empresas. El derecho del comercio internacional, escrito en Italia. Parecido a lo 2003, sí.
La ciudad de los reyes mendigos, novela. Mm. Hipocampo Editores, Lima 2007. Buenos Aires, Argentina 2009. Pues aquí, La ciudad de los reyes mendigos, hablamos de una novela que usted hace referencia a la ciudad de Lima. Claro, hago referencia a cómo a Lima llegan los provincianos y viven una vida miserable, absurda, en general, ¿no? Está compuesta de muchas historias pequeñas, pero a lo largo de esa novela, que es corta, está la historia de dos personajes, ¿no? De dos personajes, y hay también un romance, el amor que surge entre dos personas de familias opuestas. Ah, ok. Eso es una novela corta porque a mí no me gustan las novelas largas. Y por primera vez sale una novela dividida en capítulos cortos. Dividido en capítulos cortos. Sí, capítulos cortos. Generalmente las novelas son que después uno no se pierde. Sí, y a veces comparando. Estos capítulos cortos, cuando uno termina, rápidamente los encuentra, pasa en el índice y ve. Continúa. Doctor, para ir finalizando con la entrevista, yo muy agradecido por su presencia, doctor Briceño. Usted ha sido docente en las universidades en Italia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Derecho Civil, Derecho Internacional, Derecho Marítimo, ensayista, reconocido a nivel nacional e internacional. Finalmente, doctor Briceño, algún mensaje para nuestros conciudadanos, televidentes, los jóvenes que también a veces se están desorientados, a veces decepcionados por nuestras autoridades y no encuentran el sentido, la vida, el objetivo. Usted que desde los 17 años tuvo que salir, ganó, ingresó a la universidad, optó entre educación y decidió por derecho. De repente una exhortación, un consejo, un mensaje a nuestros conciudadanos, los jóvenes. Claro. Adelante, doctor. Claro, los consejos pueden ser, digamos, en este caso daré uno solo, pero pueden ser muchos. Los jóvenes siempre tienen necesidad de ideas nuevas de sus profesores, etc., para poder formar su espíritu. En lo que se refiere a la historia, yo quería decirles que la historia es muy importante, es la base, es la esencia del conocimiento de nuestro pasado para la formación de nuestra personalidad. Una persona que no conoce su historia no sabe cómo comportarse. Es como, bueno, un pajarito que sabe que es pájaro y que vuela, pero no sabe cómo se formó. Entonces, si yo conozco y sé quiénes, nosotros somos el producto de muchos seres más, nuestra ascendencia es infinita, y lo que hicieron ellos repercute en la vida de todos los años, de todos los pueblos. Y si hizo algo de mal, hicieron algo malo nuestros gobernantes anteriores, esos gobernantes anteriores causaron un desastre que se repercute y continuamos sufriendo. Entonces debemos saber por qué estamos sufriendo eso, porque algo sucedió. ¿Y qué hizo? Hizo esto. Entonces, pues, los nuevos gobernantes no deben repetir lo que hizo ese desgraciado. Y así por el estilo. La historia es un conjunto de enseñanzas que no tiene ni buenos profesores ni buenos estudiantes. Los buenos profesores no le enseñan, los buenos estudiantes no se preocupan por estudiarla. Si la estudiaran, sabrían cómo comportarse. Es fascinante, doctor. Y aquí una última pregunta. ¿Cómo inició usted esta inspiración para estudiar la historia y escribir tanto? ¿Qué le inspiró a usted? Eso nace de lo más profundo. Es decir, es una cosa que no te paga económicamente, te paga espiritualmente, ¿no? El deseo de conocer estas cosas
y de transmitir el conocimiento a quienes no lo conocen, ¿no? Que quizás uno tiene la esperanza de contribuir a la formación de la conciencia nacional y de esa manera contribuir al desarrollo del país en menor medida, porque es imposible que uno solo pueda hacer tanto. Exacto. Doctor Briceño, con su permiso, y aquí públicamente lo menciono, me comprometo a difundir lo que usted con tanto esfuerzo ha escrito para poder ayudar a nuestros ciudadanos a entender también la historia, las verdades ocultas de la historia del Perú y no caer en esta situación de vanagloriar, de declarar como héroes a personas que lamentablemente no lo han sido. Yo, si fuese gobernante, quitaría el nombre de Nicolás de Piero en todas partes. Así es. Y también de Ramón Castilla. Y también de otros tantos. Sí, hay muchísimo, doctor Briceño. Pondría Miguel Grau por todas partes. Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Daniel Alcides Carrión. Correcto. Y otros tantos que no los conocemos. Quizás. Que no los conocen muy poco. Y que han hecho mucho por el Perú y no han recibido nada. Excelente. Muy agradecido, doctor Briceño, encantado. Es un placer escucharlo y tenerlo acá en Veraz TV. Gracias. Un saludo cordial para ustedes y para todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias. Vamos, señor director, a un corte y volvemos. Judiciales.